Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Viernes 19 de enero de 2018. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Hoy en las entrevistas estaremos con Vladimir Arriaga, analista de pronósticos y alertas hidrometeorológicas del INAMI. Con él hablaremos sobre los cambios climáticos. También estará con nosotros Carla Heredia, gran maestra de ajedrez. Ella nos contará sobre el ajedrez y el deporte en el país. Consulta popular. El primer simulacro nacional de cara a la consulta popular y referéndum se realizará el domingo 21 de enero. El objetivo es conocer el desempeño logístico y técnico del proceso. El anuncio lo dio el Consejo Nacional Electoral durante la instalación de la Mesa Nacional de Seguridad. Mauricio Tayupanta es quien preside la Mesa Nacional de Seguridad. Él fue el encargado de anunciar la fecha del primer simulacro nacional con miras a la consulta popular y referendo. El 21 de enero, es decir, este domingo, tendremos un primer simulacro nacional en donde podremos evaluar cuál es la acción conjunta que vamos a tener. Para el 28 de enero, el Consejo Nacional Electoral también anuncia un segundo simulacro nacional, en el cual pondremos todas las cosas a punto para el 4 de febrero, finalmente esperar el proceso electoral. Marlon Vaquero, director de seguridad del organismo electoral, indicó que suscribieron acuerdos con las Fuerzas Armadas, Policía y ECU 911. Para tener en cuenta todos los temas de seguridad, tanto internas como externas, que este proceso conlleva. El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, señaló que las Fuerzas Armadas brindan apoyo integral con la entrega de materiales electorales y traslado, así como el resguardo al interior de los recintos electorales. Se estima emplear aproximadamente 33.000 efectivos de Fuerzas Armadas. De acuerdo a los registros de la Policía Nacional, el total del personal que laborará el próximo 4 de febrero es de alrededor de 48.000 agentes, mismos que brindarán seguridad externa de los recintos y el resguardo a personeros del Consejo Nacional Electoral y observadores. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La posibilidad de que se reestructuren las distintas comisiones especializadas permanentes de la Asamblea sigue en la mesa de debate, aunque las mismas deben reconfigurarse cada 2 años como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los asambleístas del oficialismo y de oposición plantean fechas para que estos cambios se den posterior al plebiscito del 4 de febrero. Desde la oposición se insiste en una anticipada reestructuración de las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional. El legislador Eliseo Azuero sugiere que los cambios se den posterior al plebiscito del 4 de febrero, pero con una agenda legislativa que promueva leyes que beneficien a los ecuatorianos. Hemos conversado con todos aquellos que nos hemos propuesto hacer una nueva mayoría que permita que la Asamblea no dé este triste espectáculo. Es claro, los señores de Alianza País, que se definen como morenistas, nosotros el BIN, aquellas personas que pertenecen a Suma y otras personas más que al parecer están en la línea de proponer cambios. Por su parte, Vilma Andrade, de la bancada de Integración Democrática, BIN, niega que exista una propuesta sobre la renovación de las mesas legislativas. En el bloque de Integración Nacional, en las reuniones que hemos tenido, ese tema no ha sido considerado. Más bien yo creo que lo que sí hemos planteado y lo he mencionado como Izquierda Democrática, nosotros queremos tener una propuesta legislativa que necesite el Ecuador y que nos pongamos a trabajar sobre esa base en varios cuerpos y reformas que tienen que darse. Por ejemplo, de varias bancadas se ha hablado de la necesidad del cambio de la ley de comunicación. En tanto que la legisladora oficialista Silvia Salgado expresó que la reconfiguración de las comisiones sirve para viabilizar la aprobación de leyes. La reestructuración es una salida a los problemas de bloqueo, por ejemplo. Pero necesitamos una agenda legislativa. Entonces que diga, ¿para qué inclusive la reestructuración? ¿Y por qué no una reestructuración sin agenda? Porque simplemente sería un reacomodo de personas. 13 comisiones especializadas permanentes existen en la Asamblea Nacional.
Las mismas fueron integradas en mayo pasado cuando inició el actual periodo legislativo. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Asamblea Nacional tiene un nuevo grupo parlamentario. Se trata de una nueva instancia que estará a cargo de la prevención del fenómeno de las drogas. En el acto de presentación, la asambleísta María Mercedes Cuesta y el asambleísta Esteban Albornoz fueron designados coordinadora y secretario del grupo respectivamente. Según información del Ministerio de Salud Pública de enero a mayo del 2017, se atendió a 8.554 personas por problemas relacionados con los estupefacientes. Con este dato, la asambleísta María Mercedes Cuesta, coordinadora del Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno de las Drogas en el Ecuador, argumentó de dónde nace esta iniciativa. Las drogas se constituyen un obstáculo para aprovechar las posibilidades de empleo ilícito y sobre todo de educación, impidiendo así el desarrollo integral de las personas. Además, detalló los ejes de trabajo del grupo parlamentario. Generar espacios de reflexión en la sociedad ecuatoriana, con acceso a información y sobre todo con evidencia científica sobre el consumo de drogas y sus consecuencias. De su lado, el segundo vicepresidente de la Asamblea, Carlos Berman, reiteró el compromiso de impulsar medidas de prevención. Para trabajar en conjunto en beneficio del ser humano, que es nuestra principal supremacía que tenemos que dar. En el acto, la secretaria técnica de drogas, Lady Zúñiga, informó que entró en ejecución el Plan Nacional para erradicar y prevenir el fenómeno de las drogas, en el que constan aspectos como capacitación, centros de rehabilitación, incluso posibles reformas legales. Podamos atender de forma integral a estas personas y lograrlos insertar. Los asambleístas que integrarán el grupo parlamentario son María Mercedes Cuesta, Esteban Albornoz, Jimmy Candel, Roberta Zambrano, Tangi Vera, Mariano Zambrano, Gabriela Larreategui, Héctor Yepes, Sebastián Palacios, Helio Peña y Tito Puanchir. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea Nacional realizó una evaluación prospectiva de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En una reunión de trabajo mantenida la mañana de este jueves también se efectuó el conversatorio retomando desafíos para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos con la participación de expositores internacionales. La presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, que analizó el proyecto de ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, Mónica Alemán, detalló parte del trabajo de la agrupación con respecto a esta iniciativa previo a su aprobación. Uno de los puntos trascendentales y que consideramos nosotros pertinentes y hay que también llevar a esa reflexión es que una ley sin que los gobiernos autónomos descentralizados, sin que no conste en el Plan de Desarrollo Nacional, esa planificación para la consecución, para el cumplimiento de la ley, no sería posible. Por su parte, Liliana Durán, integrante del grupo parlamentario, manifestó que se comprometerán para que se apruebe dicha propuesta. Debemos sostener lo que aprobó la Asamblea Nacional. Debemos sostener, nos hemos allanado en algunos temas en donde coincidimos, no tenemos ningún inconveniente, para poder garantizar de que esa ley tenga efectiva aplicación. O no, simplemente nos vamos a quedar en el aire. Durante la cita también se realizó el conversatorio retomando desafíos para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos, con la participación de expositoras internacionales, Agustina Ramón de Argentina y Moira Rimaza de Bolivia. Se refirieron a la despenalización del aborto en casos de violación. En Argentina se habla de el aborto legal bajo el modelo de causales. ¿Qué significa eso? Que es legal en casos de peligro para estos casos: salud, vida y violación. Según desde las Naciones Unidas y muchos lugares de derechos, forzar a una mujer a tener un embarazo que no quiere, a un embarazo que de repente fue producto de una agresión sexual, es tortura. Cabe mencionar que existen alrededor de 56 millones de abortos inducidos cada año a nivel global. Casi la mitad son abortos inseguros. No obstante, las expositoras sostuvieron que ha disminuido de manera considerable en los últimos años. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Por disposición del Consejo de Administración Legislativa, los proyectos de ley de gestión de riesgos que han ingresado a la legislatura deberán ser tramitados al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales. La decisión generó reacciones en la Comisión de Biodiversidad, mesa legislativa que había iniciado con el tratamiento.
La Comisión de Biodiversidad abocó conocimiento de una resolución del Consejo de Administración Legislativa en la que se dispone que los proyectos de ley de gestión de riesgos que la semana anterior conoció la mesa legislativa pasen a ser tramitados por la Comisión de Relaciones Internacionales, hecho que generó reacciones al interior del órgano parlamentario. Por pedido de la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, se retira de la Comisión de Biodiversidad. Tenemos que pedir mayor información de a qué o por qué razón se da ese cambio. Según el comisionado Carlos Viteri, el contenido de los proyectos de las asambleístas Silvia Salgado y Ana Belén Marín está ligado a temas ambientales y debería ser tramitado al interior de la mesa de biodiversidad. Ese proyecto de ley fue ya abocado el conocimiento, es decir, ya la comisión inició el tratamiento de ese proyecto de ley. El órgano parlamentario resolvió enviar un oficio al CAL para que se explique y justifique las razones del cambio de comisión para el tratamiento. En otro tema, la asambleísta Joana Cedeño indicó que mantendrá una reunión con el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para definir el porcentaje del incremento del Fondo de Recursos Petroleros en el marco del tratamiento de la Ley para el Régimen Especial Amazónico. Esta ley está tratando de incrementar este fondo para que tanto por los recursos petroleros como por los proyectos hidroeléctricos o mineros, la Amazonía pueda tener muchos más recursos. La comisión prevé tener listo el borrador del informe para segundo debate la próxima semana y espera que el proyecto esté aprobado a mediados de febrero. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Estas últimas semanas en la capital se han sentido intensos fríos, mientras que en Guayaquil, por ejemplo, los índices de calor son también altos. En septiembre del año pasado se sintieron fuertes niveles de radiación solar, pero estos cambios climáticos radicales no solo han sucedido en nuestro país. Estados Unidos ha sido víctima de una ola de frío, incluso en diciembre nevó en Florida. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo? Le preguntamos de inmediato a Vladimir Arriaga, analista del INAMI. Como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias por la oportunidad. Es así, en las últimas semanas la ciudad de Quito ha soportado bajas temperaturas relativamente, no hemos tenido ingreso de radiación solar y esa situación ha provocado que las temperaturas se mantengan relativamente bajas en gran parte de la ciudad. Normalmente para esta época tendríamos que tener temperaturas de entre 22 y 23 grados, pero apenas hemos llegado inclusive hasta los 14 y 15 grados, que son temperaturas relativamente bajas, como lo había mencionado. Es decir, ahorita tendríamos que gozar de soles altos, de disfrutar del verano. Estamos próximos a carnaval. No, recordemos que estamos dentro de la época lluviosa en gran parte del territorio nacional. Pero estar dentro de la época lluviosa no quiere decir que no vamos a tener presencia de sol. Deberíamos tener presencia de sol en las mañanas y presencia de lluvias en horas de la tarde, pero esta situación se ve que hemos tenido cielos totalmente nublados en el transcurso del día y esta situación ha sido característica en la sierra ecuatoriana. ¿Por qué sucede esto? En los últimos días se ha presentado una variabilidad muy marcada en nuestro país. En algunas localidades se tiene intensos soles, altas temperaturas, como es en la región litoral, mientras que en la sierra ecuatoriana y región oriental se tienen precipitaciones constantes y temperaturas muy bajas. Podemos observar en la siguiente gráfica que vemos que en la ciudad de Guayaquil hasta el día 15 de enero apenas habíamos registrado el 1% de lo que debíamos tener de precipitación de lluvia para todo el mes. Mientras que en la ciudad de Quito en apenas 18 días de lo que vamos estamos alcanzando el promedio, lo que se esperaría para todo el mes. Aún nos quedan 12 días y vemos que ese promedio se va a ver superado en este mes. Ahí nos comentaba, por ejemplo, en Guayaquil los altos índices de radiación, y eso también se pudo presenciar en la capital, por ejemplo, como lo dijimos en septiembre, los rayos demasiado fuertes. De hecho, recomendaban medidas de precaución porque eran peligrosos. Sí, la radiación ultravioleta se ha presentado con niveles extremadamente altos en varios puntos de la sierra ecuatoriana. Una vez que ha finalizado el año 2017 hemos recolectado la información y el día con mayor índice de radiación ultravioleta en Quito fue el 13 de abril, donde inclusive llegamos a los 19 puntos. Cuando pasamos de 11 puntos los niveles son extremadamente altos y la población ya tiene que tomar algunas precauciones. Y vemos que hacia la región litoral los índices son inferiores debido a que estamos a nivel del mar y no tienen la misma intensidad que se registra en la sierra ecuatoriana. Pero inclusive así en la ciudad de Guayaquil en algunos días hemos llegado a los 11 y 12 puntos. ¿Cómo podría afectar a una persona esta radiación
sumamente alta. Primero hay que tener claro que por nuestra posición geográfica nos encontramos en plena línea ecuatorial y vamos a recibir radiación directa por estar a latitudes altas. La sierra ecuatoriana se encuentra en una latitud donde la radiación solar llega con índices extremadamente altos, y las recomendaciones de ahí a la ciudadanía que hay que protegerse principalmente entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, que es donde se recibe la mayor intensidad de este tipo de radiación. De ahí tomar algún otro tipo de medidas como es el uso de protección solar, sombrillas. Porque incluso las recomendaciones que escuchábamos era que tratemos de usar ropa que cubra la piel para que no ingrese los rayos ultravioletas. Sí, utilizar ropa adecuada, por lo general tratar de cubrir gran parte de la piel, utilizar gorras de ala grande para tapar de cierta manera la frente, nariz y cuello. Y esta situación se ha reflejado y ha sido muy característico en varios días en la ciudad de Quito, y no se descarta que para este año nuevamente tengamos este tipo de radiación, así que hay que tomar todas las debidas precauciones. Justamente lo que decíamos al inicio de la entrevista, que estos cambios radicales de clima se ha visto también en todo el mundo. Ahí, por ejemplo, nevó en Florida, en Estados Unidos, se ha atravesado una fuerte ola de frío. Pudimos también escuchar en las noticias que en el desierto de Sahara también cayó nieve. ¿Qué está pasando en el mundo? El día de ayer la Organización Meteorológica Mundial se manifestó y consideró que el 2017 también ya fue un año muy cálido. Entró dentro de los 3 años con la mayor cantidad de récord, la mayor cantidad de temperaturas. Las temperaturas a nivel mundial de la superficie se encuentran por encima del promedio normal, y esto se debe a la concentración de gases de efecto invernadero. Lo que hace este tipo de gases es atrapar la temperatura, pero estos gases en la actualidad se encuentran por encima del nivel permitido, y esta situación provoca que tengamos este tipo de eventos muy fuertes y muy frecuentes. Estos son los récords del 2017 que se presentaron en Ecuador. En nuestro país. El día más frío se registró en la ciudad de Latacunga el 1 de agosto con 0.3 grados, y vemos situación contraria en el litoral ecuatoriano, en Puerto Viejo, donde las temperaturas llegaron a los 36.5 grados centígrados. Sumamente caliente. Sí, el día más lluvioso se registró en Quevedo, con 190 litros de agua en apenas 24 horas. Esto quiere decir 190 litros de agua por cada metro cuadrado. Mientras que el mes más lluvioso fue en Quevedo en el mes de marzo, con 929 litros de agua por cada metro cuadrado. En el 2017 varias provincias se caracterizaron porque tuvimos fuertes precipitaciones, principalmente en el litoral ecuatoriano y también en la sierra ecuatoriana. Nos decía que estos cambios bruscos de clima se producen por los gases de efecto invernadero. ¿Esto quiere decir la contaminación ambiental? La contaminación ambiental, la deforestación. Esta concentración de gases de efecto invernadero, la tendencia es que suba, y por esto los eventos extremos se podrían presentar mucho más frecuentes. En nuestro país ya vemos que tenemos las nevadas, que por lo general eran atípicas, que se presentaban con poca frecuencia en el sector de Papayacta, vemos que ya se están presentando con mucha mayor frecuencia. Hemos tenido días más continuos con presencia de lluvias fuertes. En algunas localidades las temperaturas se han incrementado, y esa es la tendencia que se va a tener de aquí en adelante. ¿Cómo se podría evitar o reducir al menos la contaminación ambiental para evitar justamente estos cambios drásticos de clima? Conversábamos tras cámaras y decíamos, ya no se puede saber o pronosticar a ciencia exacta cuándo es invierno, cuándo es verano, o en plena época lluviosa y un día que tenemos sol con intensidad, o en días soleados hay presencia de lluvia. Sí, es así. Los sistemas atmosféricos, me estoy refiriendo a estas áreas de nubes que en años anteriores ya sabíamos dónde se posicionaban. Actualmente ya no se presentan con la misma característica que años anteriores. Es por eso que la situación está muy cambiante, no solamente en nuestro país, sino es a nivel mundial. Se ve este tipo de fenómenos, así que la recomendación es por eso a la ciudadanía que esté atento a toda la información que suministra el Instituto de Meteorología. Todos estos cambios que se han venido produciendo en nuestro clima ya han sido anunciados con con anticipación, y la gente se puede informar de lo que va a suceder. Y es aquí donde debemos nosotros como ciudadanía tomar esta conciencia, tratar de nosotros de cierta manera poder ayudar para que esta concentración de gases de efecto invernadero sea menor. ¿Y cómo podemos hacerlo? Desde casa,
aportando con menos contaminación ambiental, plantando árboles, porque ahora, y una de las cosas que nos ha afectado mucho es el tema de la deforestación también. Los árboles sirven de captadores de humedad y en algunas localidades, al no tener esta situación, las temperaturas incrementan, van a haber escasez de lluvia, y esta es la situación que se tiene prevista para los próximos meses. ¿Podríamos en casa empezar con la recolección de basura, por ejemplo, clasificándola según su tipo? ¿Esto podría ayudar también? Claro que sí. Todas estas medidas nos van a ayudar de cierta manera, como lo había mencionado y muy bien, la recolección. De igual manera, nosotros tenemos que, cuando tengamos presencia de lluvias, tratar de no tener taponadas las alcantarillas, porque este también es un problema muy típico que se presenta en la ciudad de Quito. Las inundaciones que se han presentado en este mes de diciembre, inclusive hemos batido un nuevo récord en cantidad de precipitación. Este año, en el año 2017, se tuvo una cantidad de 75 litros de agua en apenas pocas horas en la ciudad de Quito, que este problema nos trajo algunas inundaciones en pasos deprimidos, y como ciudadanía debemos hacer conciencia que no debemos botar basuras en los sumideros, y de esta manera vamos a ayudar a la organización en la ciudad. ¿Cuáles son las afecciones que trae tanto el mal uso de la recolección de basura, el cambio climático y también las fuertes precipitaciones de clima para los seres humanos? Vemos que ya está la tendencia, la repercusión que va a traer es a la concentración de los gases de efecto invernadero. Si se sigue incrementando el nivel de concentración, las temperaturas van a incrementarse. ¿Y qué sucede cuando se incrementan las temperaturas? Los eventos extremos van a ser mucho más frecuentes y más intensos. Vimos que en el 2017 tuvimos una temporada muy fuerte de huracanes en el Atlántico, zonas en Estados Unidos donde casi no teníamos precipitación se vieron muy inundadas. En el Caribe, países que tuvieron muchas afectaciones, muchas lluvias, vientos muy fuertes. Entonces, todo este tipo de eventos que el hombre genera, como es deforestación, contaminación, repercuten de cierta manera en el clima, y eso hay que tenerlo mucho a conciencia. Nosotros ya sentimos esta realidad en nuestro país. Vemos que en algunas zonas, como es el perfil costanero, durante el mes de enero casi no ha llovido, donde usualmente ya deberíamos tener algunas cantidades de precipitación. ¿Cuáles serían entonces los pronósticos para las siguientes semanas y para los próximos meses? Sí, recordemos que estamos dentro de la época lluviosa en gran parte del territorio nacional. El litoral estaría esperando la mayor cantidad de precipitación en los meses de febrero y marzo, que es donde se registraría la mayor intensidad de lluvias. Mientras que para la Sierra Ecuatoriana aún nos mantenemos dentro de la época lluviosa, y el pico máximo, según los estudios que se han realizado en la institución, es el mes de abril, el considerado abril aguas 1000, donde esperaríamos la mayor cantidad de precipitación. ¿Será realidad entonces ese dicho? Debemos estar muy pendientes porque con las alteraciones climáticas que se tienen actualmente, los sistemas ya no se están comportando como lo hacían antes. Esto es según la estadística, pero vemos que la estadística en muchos casos ya no se está presentando como lo hacían años anteriores. Pero nos encontramos todavía dentro de la época lluviosa. El mes de abril se caracteriza inclusive porque algunos días podríamos tener los fríos que estamos teniendo en estos días, y la sensación térmica, que es la percepción de que la gente siente el frío, es superior porque tenemos la presencia de viento, y cuando tenemos bajas temperaturas y viento la sensación es inferior. Muy bien, finalmente las recomendaciones entonces para estos pronósticos de días fríos que continuarán en Quito, por ejemplo. Sí, los cambios bruscos de temperatura van a ser una constante en la ciudad de Quito. Mañanas muy frías y a media mañana ya se podría tener presencia de sol. Estos cambios bruscos generan algún tipo de complicación en nuestro organismo, es por eso que debemos salir bien abrigados, principalmente en las primeras horas de la mañana, en horas de la noche. A los señores conductores hay que tener mucha precaución porque la niebla ha sido un fenómeno que se ha presentado con mucha frecuencia en estos últimos días. Y la niebla es un fenómeno que reduce considerablemente la visibilidad en las vías, así que hay que tener mucha precaución. A la ciudadanía protegerse cuando tengamos tormentas eléctricas, de ser posible quedarnos en casa, y si estamos expuestos en la calle, no estar en lugares abiertos o en tendidos eléctricos, vallas publicitarias, que son sitios donde tienden a atraer este tipo de fenómenos. Bien, son las 7 de la mañana con 25 minutos. Agradecemos a Vladimir Arriaga, analista del INAMI. Como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Muchísimas gracias. Es momento de una pausa, amigos. Enseguida continuamos con más noticias.
Regresamos con TVN Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Existe una variedad de hipótesis y leyendas sobre el origen del ajedrez. Este juego entre dos personas, de las cuales cada una dispone de 16 piezas móviles que se colocan sobre un tablero dividido en 64 casillas alternadas en colores blanco y negro. El objetivo de este deporte es derrocar al rey del oponente. Para hablar de este tema se encuentra en nuestro estudio Carla Heredia. Ella es maestra en este deporte. Vamos a revisar su biografía. Ella empezó a jugar ajedrez a los 7 años. En 1998 jugó y ganó su primer torneo de novatos. A los 15 años tomó la decisión de terminar el colegio a distancia. También jugó en Bolivia, Hungría y consiguió las 3 normas para finalmente convertirse en el 2012 en Uruguay en Gran Maestro femenino de ajedrez. En 2014 en Psicología Deportiva por la Universidad de Texas Tech en Estados Unidos y actualmente sigue sus estudios de maestría en Gerencia Deportiva en el mismo país. Es conferencista, escribe poesía y lucha por las causas sociales que cree injustas. Bienvenida, Carla, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con los amigos oyentes. Coméntanos un poquito cuál es la situación del deportista de ajedrez aquí en nuestro país. Bueno, el ajedrez, sin ser un deporte quizás masivo o popular, tiene muchas personas que lo practican. Lo lindo del ajedrez es que en un mismo torneo, hay torneos por categorías, pero también hay torneos abiertos que tienen niños de 6, 7 años hasta gente adulta de 60 años o más, hombres y mujeres participando. Entonces creo que no hay edad para arrancar a jugar. Exacto. Y hay torneos, como te digo, que es abierto y que puedes ver toda esta diversidad entre las personas. Es algo creo que único del ajedrez. Aparte de eso, tenemos varios títulos en ajedrez, como tú bien mencionabas, el título de Gran Maestra, que lo conseguí en el 2012. ¿Qué quiere decir Gran Maestra en ajedrez? Bueno, para explicar la magnitud de tu experiencia. Claro, hay varios títulos. Hay candidata maestra, maestra FIDE, maestra internacional, gran maestra de ajedrez, maestro internacional absoluto y gran maestro absoluto. Gran maestra absoluta hay 2 en el país, una de ellas soy yo, y gran maestro absoluto hay 1, que es Carlos Matamoros. Para darle un poquito más de contexto, gran maestra es algo tan único o importante, quizás por decirlo así, porque si tú comparas con los países en la región, en Brasil solo no hay grandes maestras hasta la fecha, en Chile no hay grandes maestras hasta la fecha, Argentina, por ejemplo, tiene 2. Entonces, comparándonos con quizás países que tienen una historia o un registro deportivo excelente, nuestro país se encabeza. Entonces. Exactamente. Entonces, la gente que nos escucha, pues ahora ya sabe qué es el título de Gran Maestra. ¿Qué te incentivó? ¿Quién te inculcó por este deporte? Bueno, mis papás me inscribieron en gimnasia y ajedrez cuando yo tenía 7 años. ¿Por qué tú quisiste o porque dijeron...? Bueno, como extracurricular, la verdad. Ah, ya. Mi papá y yo y mi mamá jugábamos damas chinas, las que saltan, las bolitas. Y a mi papá se le ocurrió que quizás me iba a gustar el ajedrez porque era bueno en damas chinas. Así es como ingresé como extracurricular. Y de a poco me fue gustando. Primero que era un espacio que no separaba a niños y niñas. De muchos deportes entrenan niños separados de niñas. En el ajedrez y en mi colegio no. Entonces era un espacio que no hacía diferencia en género. Y tampoco en la edad. Teníamos compañeros mayores o menores. Luego ya pasé a los registros de concentración y lo que me gustaba era que, aunque viajábamos 10, 12 horas, llegué a conocer, si no son todas, la gran mayoría de provincias del país. Ibas 10 horas, pero con tus amigos de la infancia, jaja, jiji, te dormías, viajabas viernes y volvías el lunes a clases. Explícanos tú que eres la experta en el tema, ¿por qué al ajedrez se lo considera como un deporte? Porque podría confundirse como que es un juego. Bueno, el ajedrez está reconocido como por el Comité Internacional como deporte. ¿Por qué? La definición de deporte o una de las cláusulas para que sea deporte es que primero la suerte no tiene que pesar. En el ajedrez, todos los deportes pueden
decir que tienen un mínimo de suerte. El ajedrez también no es la excepción, tiene un mínimo, pero no es algo trascendental, como decir un juego de cartas quizás o de dados. Por otro lado, tiene que haber federaciones que practiquen este deporte y que estén federadas al Comité Olímpico Internacional. En el ajedrez, alrededor de 190 países tiene ajedrez. Las reglas del deporte ciencia son claras y sus estatutos también. Entonces son varios requisitos que el ajedrez lo cumple. Más allá de eso, pues el ajedrez, actualmente los matches por el campeonato del mundo duran quizás un mes, pero en el pasado eran 4 o 5 meses, los jugadores perdían peso. Entonces, a mucha gente quizás le suena todavía como ¿por qué el ajedrez es un deporte? Pero yo los invito a investigar más y ¿por qué no a practicar y darse cuenta lo demandante que es estar 6 horas sobre el tablero y todo lo que hay que entrenar para llegar a jugar, a estar concentrado 6 horas. ¿Tú que lo has palpado, existe desigualdad a comparación de otros deportes? Creo que en general otros deportes quizás al estar, el ajedrez es reconocido como deporte por el Comité Olímpico, pero no entra en el ciclo olímpico. En el ciclo olímpico apenas, si no me falla la memoria, son 40 deportes. Entonces el resto de deportes que no entran en el ciclo olímpico, que somos muchos, muchas veces no se le pone el esfuerzo monetario para que... Es decir, falta incentivos. Claro. Por ejemplo, el ajedrez tiene olimpiadas cada 2 años. En estas olimpiadas participan alrededor de 170 países. Son 5 mujeres, 5 hombres por país, porque es por equipos. Son alrededor de 1.700 deportistas, más delegaciones, más entrenadores, etc. Es un torneo de 3.000 personas. Es uno de los eventos deportivos más grandes. Nosotros el año pasado cumplimos nuestro récord de participación en el equipo femenino. Llegamos al puesto 27 de 149 países. Y cuando tú dices 27 de 149, quizás la gente diga, pero 27. Pero cuando te das cuenta de que antes del torneo no tuvimos una preparación previa a un entrenador, que cada una se preparó como pudo desde sus hogares, con sus ahorros jugó 1 o 2 torneos. Y por ello tú has incentivado a que la gente se incentive justamente a jugar este deporte. Has realizado campeonatos, por ejemplo, estaba investigando uno, lo realizaste en la Floresta justamente para que la gente se motive, se interese por jugar y conocer sobre todo el ajedrez. Claro, y bueno, en las Olimpiadas nosotros logramos este récord y yo creo que podríamos llegar a mucho más con el apoyo planificado. Y como tú decías, yo he tratado de quizás ponerle al ajedrez esta cara un poco más divertida e innovadora, al no hacer torneos de partidas lentas, sino rápidas. Cada jugador tiene 3 minutos, es decir, la partida dura alrededor de 6 minutos. ¿Logras de esa destreza en 3 minutos? O sea, tienes práctica. Agilidad mental. Práctica, claro. Entonces tienes que tomar decisiones en segundos. Y yo le compro al ajedrez un poquito en las modalidades como el atletismo. Tenemos la modalidad de 100 metros, 400, maratón, etcétera. En el ajedrez también 3 minutos, 15 minutos o ya más de horas, ¿no? Entonces, esta idea fue sacar el ajedrez de los coliseos o los clubes y ponerlos en lugares accesibles, que tú, como tú dices, en la Floresta, camines y digas, están jugando ajedrez, déjame ver. Entonces, no solo es el ajedrez, va acompañado de música, va acompañado de decoración. El sábado tuvimos, se llamaba Jaque y Gol, entonces era una decoración futbolera. La gente que participó recibía una limonada y los tickets eran miniaturas de las entradas de Rusia 2018 del Mundial. Entonces, de esta manera quise hacer el ajedrez más visible, más accesible y cambiarle la cara a lo que la gente quizás piensa que solo hay las partidas lentas, sino que vean que es un show. Es un show el poder jugar una partida completa en pocos minutos. ¿Qué destrezas te permite este deporte? No, el ajedrez potencia varias cosas como es la inteligencia, la memoria. Los niños que practican ajedrez tienen mejores resultados en matemática, en lógica, mejor comprensión de lectura y esto ya está probado. En el 2012 me parece que el Parlamento Europeo recomendó el ajedrez como materia obligatoria para las escuelas. En España ya se imparte obligatoriamente en varias escuelas.
Entonces a mí me gustaría ver en un futuro aquí el ajedrez, no tanto como para crear campeones, pero sí para darle estas herramientas a estos niños para que triunfen, no solo en el colegio. Yo creo que las personas que jugamos ajedrez tendemos a pensar mucho más antes de actuar, y eso yo creo que ayuda a tener una sociedad más pacífica. Brevemente, ¿cuáles son tus planes y proyecciones a futuro? Bueno, estoy estudiando mi maestría en gerencia deportiva, me gradué en 1 año y medio y espero seguir ganando experiencia en Estados Unidos y en un futuro pues volver acá y tener mi propia fundación o empresa de gerencia deportiva. Bien, y te deseamos muchos éxitos entonces en tus planes. Como siempre, bienvenida a la televisión legislativa. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros continuamos con más información. Les contamos que la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, presentó los 7 objetivos de la Agenda Política Exterior 2017-2021, en los que se reafirma la defensa, las soberanías y la construcción de la paz, de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Se impulsa la inserción estratégica del Ecuador y la diversificación de nuestras relaciones internacionales en función de los intereses del país. Se promueve la consolidación de los mecanismos de integración bilateral regional y fortalecimiento del multilateralismo. Esta agenda también se complementa con otros instrumentos que hemos desarrollado en 8 meses de trabajo. Por ejemplo, la agenda de coordinación intersectorial con todo el sector externo, que ya ha sido aprobada por el Consejo de Política Exterior y Promoción y validada por CEMPLADES. Próximamente también difundiremos el Plan Nacional de Movilidad Humana, que está listo, nuestra política de igualdad de género, que también está lista, y esto también gracias al apoyo a ONU Mujeres, que pues acompañó y apoyó esta iniciativa, y nuestra agenda de cooperación internacional, que establece los lineamientos para la cooperación no reembolsable y relativa al cumplimiento de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Y ahora compartimos con ustedes una buena noticia. La señal de la televisión legislativa estará presente en las provincias de La Sual, Guayas y Manabí. Este 18 de enero, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, entregó los títulos habilitantes al presidente de la Asamblea, José Serrano. Es el momento en que el presidente de la Asamblea Nacional suscribe los títulos habilitantes para que la televisión legislativa amplifique su señal a las provincias de La Sual, Guayas y Manabí. Es un logro significativo que tiene como principal objetivo pues el poder potenciar y al mismo tiempo desarrollar la comunicación con nuestros compatriotas. Así, el trabajo de la Asamblea Nacional, transmitido por el primer medio de comunicación público especializado en materia legislativa, podrá ser observado en ciudades como Cuenca, Guayaquil y Portoviejo. Esto nos permitirá en realidad alcanzar más del 33% de la cobertura. Que nos parece que es muy importante para que se difunda la labor legislativa en las provincias del Guayas, Manabí y Azuay. Pero los retos continúan. Ahora la TVL apunta a masificar la información de la Asamblea Nacional. William Rivera, asesor de los medios legislativos, señala que ya se trabaja con miras a la televisión por cable. Al momento que nosotros cumplimos los parámetros de ley, que es llegar al 33% de la población nacional, nosotros podemos llegar a los cableoperadores. Los cableoperadores están en la obligación de tomar nuestra señal y retransmitirla para el nivel nacional por medio de sus cabeceras. Así es, vamos a ampliar la forma de comunicar pues, a través de los diferentes medios, de las cableoperadoras, de las diferentes frecuencias, con el fin de que la ciudadanía conozca la actividad que cumple la Asamblea Nacional. La información del quehacer de la Asamblea Nacional usted la puede conocer también a través del canal 42 en la ciudad de Quito y en internet por tvl.asambleanacional.gov.es. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Compartimos la agenda de actividades. Hoy a las 9 horas, la Comisión de Participación Ciudadana, conjuntamente con la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, realizan el foro Encuentro Estudiantil por el Derecho al Voto Facultativo. Esto será en las provincias de Imbabura y Guayas. Con esta información despedimos, amigos, esta emisión. Que tengan un excelente fin de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.